A continuación, veremos el tema de trastornos quísticos del riñón. Este tema comprende 3 enfermedades: enfermedad poliquística del adulto, poliquistosis renal autosómica recesiva, nefronoptosis. Este video fue realizado por Ramón Tapia, Iván Borunda, Lluvia Ayala, Cristian Domínguez, Marco Vázquez. Comenzaremos con enfermedad poliquística del adulto. Definición. Se define como un trastorno multisistémico en el que se desarrollan quistes en el tejido renal que progresivamente ocupan todo el parénquima de este órgano. Dentro de su epidemiología tenemos que afecta de 1 entre 400 a 1000 recién nacidos vivos, y su etiología se cree que es de causa genética. Es una enfermedad autosómica dominante con alteraciones en el cromosoma 4 y 16 respectivamente. Dentro de las manifestaciones clínicas, es una enfermedad que afecta al adulto y nos da afectación renal y sistémica. Dentro de la afectación renal tenemos que lo más frecuente es nicturia, hematuria, que puede ser micro o macroscópica, la presencia de hipertensión arterial, la presencia de poliglobulia, riñones grandes y con múltiples quistes. Es común que estos pacientes tengan litiasis renales recurrentes. Dentro de las manifestaciones sistémicas tenemos afectaciones cardíacas como prolapso de la válvula mitral, insuficiencia tricuspidia e insuficiencia aórtica. Los quistes, además de afectar el riñón, nos pueden afectar el hígado, el vaso o formar divertículos en el colon. Diagnóstico. Para diagnosticar esta patología es esencial lo que es una ecografía renal. En la ecografía renal es típico encontrar riñones grandes, asimétricos y con múltiples quistes en su interior. Otro estudio que nos puede servir es un estudio genético. Este se realiza como cribado en familias donde se presenta esta patología con el fin de determinar la misma. Pronóstico y tratamiento. El pronóstico de esta enfermedad es malo. La mayoría de estos pacientes terminan por desarrollar enfermedad renal crónica. Existen algunos signos de mal pronóstico en estos pacientes, como lo son nefromegalia precoz, aparición de 10 quistes antes de los 12 años o proteinuria elevada. Dentro del tratamiento de esta enfermedad, lo principal es tratar la enfermedad renal crónica y todas sus complicaciones. También es importante tratar lo que son las complicaciones de los quistes, ya que estos quistes nos pueden dar hemorragia o se pueden infectar secundariamente. Poliquistosis renal autosómica recesiva. Se trata de una combinación variable de quistes múltiples en ambos riñones y fibrosis hepática congénita. Tiene una incidencia de 1 en 20.000 recién nacidos vivos. Se manifiesta produciendo una patología severa durante la gestación o los primeros meses de vida. Esta etiología está implicada en un gen localizado en el brazo corto del cromosoma 6, el cual es llamado PKHD1.
La mutación en lo que es en este gen codifica una proteína llamada fibronectina que llega a afectar a riñones, al hígado y a lo que es al páncreas. Esta se va a caracterizar por lo que es la dilatación variable de los túbulos colectores del riñón. Es por ello la aparición de lo que es el riñón muy voluminoso, simétrico y presenta microquistes menores de 3 milímetros. Estos van a ejercer efecto compresivo sobre lo que es el parénquima renal y provocando lo que es la destrucción de lo que son las nefronas. Esta en la mayoría de las veces de los casos se evidencia en el momento del nacimiento. Si esta llega a afectar a lo que es al riñón, en cuanto más menor la edad del paciente sea, mayor va a ser su progresión a enfermedad renal crónica terminal. Si la presentación es perinatal, en el caso se va a provocar lo que es el desarrollo deficiente de los propios riñones, debido a lo que van a ser los quistes. Condiciona a lo que es el oligoamnios, que puede desencadenar lo que es la secuencia de Potter. En el caso que se llegue a afectar lo que es a daño hepático, se va a presentar lo que es una fibrosis hepática y va a ser mucho más grave en cuanto menor sea la edad, mayor tardía sea lo que es la edad. Su diagnóstico va a ser prenatal, tanto prenatal como postnatal. En el prenatal, para llegar a sus diagnósticos se debe realizar lo que es la ecografía mediante lo que es las semanas 24 y 30, y lo que es su estudio más específico va a ser lo que es el genético. En el postnatal se va a hacerlo igual, lo que es una ecografía, y por lo cual se van a ver múltiples nodulaciones simétricas en ambos riñones, y este también va a ser tanto clínico y genético. En cuanto al tratamiento, va a ser lo que es el sintomático y de soporte, en el cual va a estar encaminado al tratamiento de lo que es la enfermedad renal crónica terminal y lo que es la fibrosis hepática. Como este tiene secundario lo que es presión alta, esto se va a utilizar lo que son antidepresivos. Los mejor tolerados para este tipo de pacientes van a ser los YECAs y los bloqueadores de calcio. En dado caso, también llega a aparecer lo que es el tratamiento, lo que es el trasplante tanto renal y hepático. En cuanto a su pronóstico, depende de la gravedad de la presentación en el periodo neonatal y de las complicaciones sistémicas que ocasione. El 50% de estos niños sobrevive hasta los 15 años. El pronóstico renal de los niños que superan lo que es el primer mes de vida, pues va a ser aproximadamente de 75% a los 15 años. Estas son las manifestaciones tanto clínicas y sintomatología de lo que es esta patología, dando lo que es en sí el diagnóstico diferencial de la enfermedad poliquística de lo que es del adulto, en el cual en esto tenemos que esta es progresiva, su progresión es rápida, se va a presentar principalmente en el neonato, no va a tener antecedentes familiares, va a presentar lo que es una hepatomegalia y a consecuencia de esta se va a presentar lo que es la hipertensión portal, que esto nos va a desencadenar lo que es una varices esofágica. Asimismo se presentará lo que es la esplenomegalia, nefromegalia bilateral, microquistes, riñones simétricos, y lo que va a diferenciar lo que es la
poliquística del adulto va a tener lo que es la superficie, se va a encontrar lo que es lisa del riñón. La última de las patologías, nefronoptosis. Definición. Esta enfermedad abarca en sí dos patologías distintas, que clínicamente, fisiopatológicamente e histológicamente son similares. Estas dos patologías van a evolucionar a enfermedad renal crónica terminal. Estas dos enfermedades son enfermedad quística medular y nefronoptosis. Dentro de la enfermedad quística medular tenemos que se va a heredar como enfermedad autosómica dominante, mientras la nefronoptosis se hereda como enfermedad autosómica recesiva. Las dos pueden evolucionar a enfermedad crónica en el adulto y se van a relacionar con los cromosomas. La enfermedad quística medular 1 y 21, 16 y 12, mientras la nefronoptosis se relaciona con los cromosomas 2 y 13, con el cromosoma 9 y con el cromosoma 3. Hablando de la enfermedad quística medular, dentro de su epidemiología tenemos que se presenta en personas jóvenes alrededor de los 28 años de edad. La evolución de esta patología evoluciona la mayoría de estos pacientes a una enfermedad renal crónica terminal entre los 30 y los 60 años de edad. Dentro de las manifestaciones clínicas, la presentación característica es la nefropatía progresiva. Dentro de lo que también se incluye cuadros de hiperuricemia y gota. El diagnóstico de esta patología se va a hacer cuando tenemos casos familiares con esta patología, se puede sospechar que el paciente lo presente. Con estudio genético, personas jóvenes que empiezan con problemas renales, para complementar el diagnóstico tenemos algunos estudios radiográficos. El principal estudio radiográfico para hacer este diagnóstico es la ecografía. En casos de duda también se puede pedir una tomografía para hacer diagnóstico diferencial. Dentro del tratamiento de la enfermedad quística medular, tenemos que es el propio de la enfermedad renal crónica. Algo importante en estos pacientes es fomentar un alto aporte de agua. Si el paciente tiene anemia, pues se le va a indicar lo que es la eritropoyetina. Si el paciente empieza con pérdida de calcio y con pérdida de fósforo, se van a reponer estos iones. Y así en base de la evolución de la enfermedad es lo que se va a dar el tratamiento. También algo importante es la administración de vitamina D por la pérdida de calcio, el fósforo. Continuando con lo que es la nefronoptosis. La evolución de esta enfermedad se conocen tres tipos, lo que es la juvenil ligada al cromosoma 2 y 13, la infantil ligada al cromosoma 9 y la adolescente ligada al cromosoma 3. Dentro de la epidemiología, esta enfermedad causa un 10 a un 20% de enfermedad renal crónica terminal en la población infantil. Clínica. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad incluyen
aparte de las alteraciones renales, retinitis pigmentosa, alteraciones óseas, como lo que son alteraciones esqueléticas, epífisis en cono y otras alteraciones óseas, anemia y fibrosis hepática. El diagnóstico de esta enfermedad se va a realizar por ecografía. En la ecografía, los riñones van a ser de tamaño normal o pequeño, ambos riñones. Se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad poliquística del adulto, cuyos riñones son grandes y aparte le da de presentación. Estudio genético. Actualmente este estudio es el más utilizado para diagnosticar estas enfermedades que tienen una base genética. Y en casos de duda se puede realizar la biopsia renal. Actualmente esta técnica está en desuso, ya que el estudio genético aporta la misma información y es menos invasivo y un poco más específico que la biopsia renal. Tratamiento. El tratamiento, como en la mayoría de estas patologías, es el propio de la enfermedad renal crónica. Es importante fomentar un alto aporte de agua, si hay alteraciones en el fosfato y el calcio, se tiene que dar una dieta baja en fósforo, en su caso quelantes de fósforo. Si hay una disminución del calcio, se pueden dar suplementos de calcio o de vitamina D. Si tenemos anemia en el curso de la enfermedad renal crónica, se puede utilizar la eritropoyetina recombinante, suplementos de hierro. En caso de alguna alteración como acidosis metabólica, se puede utilizar lo que es el bicarbonato. Cuando la enfermedad crónica está muy avanzada o el filtrado glomerular está muy deteriorado, se va a utilizar la diálisis. Y en casos en que la enfermedad es grave y no existe más tratamiento, se puede llegar al trasplante renal, que sería la última opción. Como resumen de estas enfermedades que acabamos de mencionar, tenemos la poliquistosis del adulto. Como mencionamos, es una enfermedad autosómica dominante y se presenta principalmente en las personas adultas. La poliquistosis renal infantil es autosómica recesiva y se asocia a fibrosis hepática. La bibliografía que se utilizó fue el Manual CTO de Medicina y Cirugía, octava edición, y Harrison, Principios de Medicina Interna, 18 edición. Gracias por su atención.